En los últimos años, la violencia ha ido incorporándose como una rutina en el ámbito escolar. El tema que vamos a desarrollar en esta audioclase y que vamos a ejemplificar a través de un protocolo, un material que luego comentaremos, es justamente sobre un caso de bullying. Entendemos como bullying aquel tipo de hostigamiento, aquel tipo de intimidación que una persona o grupo hace sobre otro. Estas personas o grupos son obviamente niños. Niños que a veces son de la misma edad, del mismo curso o por ahí de grados superiores. Cuando hablamos de bullying, hablamos de que es una intimidación sistemática, irregular, porque es algo que se produce en el tiempo, no es una discusión o una pelea que puede darse entre dos niños o entre dos grupos y que bueno, se queda ahí, sino que justamente es un hostigamiento y que recae siempre sobre la misma persona que obviamente es el acosado o la víctima de esta situación. No hay una causa muchas veces cuando se da estas situaciones y se las investiga que haya justificado, aunque nunca hay justificación para la violencia, el tema, una motivación particular, sino simplemente que por alguna razón de personalidad o el chico, digamos, o el niño o la niña es permanentemente hostigado. Estas formas de hostigamiento pueden ser de tipo verbal, de tipo físico y de tipo psicológico. A nivel verbal, a través de insultos, burlas; a nivel físico, empujones, a veces peleas mucho más abiertas. El tema es que muchas veces esto no trasciende hasta pasado un tiempo. Justamente el tema es que pasan muchas veces meses, porque generalmente los niños no suelen decir en la casa que están siendo acosados, que están siendo maltratados, por una cuestión de vergüenza, por una cuestión de autoestima, por otros tipos de fantasía que puedan estar jugándose ahí también. Y decimos grupos porque a veces se trata de como guerra de pandillas, de guerras entre grupos, pero que llevan a niveles de violencia y de agresión importantes. Algo importante a destacar es que como se sucede en el tiempo, lo que comienza a verse, y generalmente esto es lo que después a la larga inicia el motivo de consulta, que puede provenir de la escuela o puede provenir del mismo hogar, el cambio de conducta en el niño que es acosado o maltratado. Empieza a perder alegría, se lo suele ver más triste, ya no participa, no va a cumpleaños en el caso de que se trate de un niño, de niños pequeños o en edad de escolaridad primaria, no va a cumpleaños, no invita a otros compañeros o amigos a jugar, empieza a tornarse solitario y empieza a acentuarse todavía más cuando empieza una negativa muy resistente a ir al colegio. Inventa dolores de cabeza, dolores de panza, no quiere ir, no empieza a cumplir con sus tareas, también todo un comportamiento que obviamente después se va a registrar en su boletín, que es donde cuando es llamado, el colegio decide llamar a los padres. Otras veces son los padres mismos que ven que el chico empieza a tener pesadillas, porque también uno de los síntomas es pesadillas recurrentes, donde a lo mejor se nombra al niño que está hostigando, y bueno, los padres empiezan a preguntar quién es este niño o esta niña que mi hijo nombra tanto en sus sueños. Y cuando los padres le preguntan al niño, implicado, suele decir no, nada, no es nadie, no sé. Entonces, el bullying o esta forma de maltrato es algo, que en la clínica suele suceder y a veces suele pasar desapercibido porque el motivo de consulta puede iniciarse por problemas de rendimiento escolar o problemas de socialización. A veces se da en el entorno escolar, entonces la escuela toma nota de esto y llama a los padres, que son los que no están enterados, ¿no? Pero muchas veces pasa que el niño no es hostigado dentro de la institución educativa, sino que es hostigado, por ejemplo, a 2 cuadras o, alejado del colegio, por lo cual el colegio no se entera de esto, salvo que le lleguen rumores, que eso también puede pasar, pero como que es una información más indirecta. También va a depender el abordaje de esto del tipo de institución, pública, privada, y dentro de esto, tanto en la pública como en la privada, el tipo de contención y el tipo de trabajo que hagan en el colegio, en cuanto a las discusiones en grupo, de las convivencias. Hay muchos colegios que inauguran, como un área de convivencia donde cuando hay problemas entre compañeros se tratan de hablar, se hacen tareas reflexivas, etcétera.
pero hay otros colegios que pese a que hay casos de violencia, no hay una política o una iniciativa al respecto, hasta que obviamente el problema pasa a mayores. En el caso del material que comentamos, se trata de una niña de 13 años. Cabe destacar que, como dijimos al principio, esto puede darse en la vida escolar, primaria y en la adolescencia. Sobre todo en la adolescencia, digamos que las edades más polémicas para este tipo de situaciones es entre los 12 y los 15 o 16 años, que es la época, digamos, en donde se hacen estas transiciones de la escuela primaria a la secundaria, donde cambian también los grupos de referencia y los patrones de los códigos, digamos, entre los adolescentes. Bueno, en el caso que presentamos se trata de el dibujo de una niña de 13 años. Brevemente, en su historia, digamos, podemos rescatar que la niña iba a un colegio, pasa el colegio secundario, o sea, su primer año, por una razón laboral, los padres a los 3 meses de empezado el colegio, aproximadamente, tienen que mudarse, por lo cual, digamos, la chica que venía con su grupo de pares a seguir su colegio secundario, tiene que cambiar a un colegio secundario, en donde, obviamente, no conocía a nadie. Así, durante los primeros meses, empieza a recibir acoso de una compañera, pero digamos que los demás no hacían nada y no había logrado formar, digamos, una alianza, un grupo con nadie. Esto, obviamente, todas estas informaciones trascienden después de 5 o 6 meses que la chica estuvo padeciendo, digamos, justamente que era burlada, pero acá lo que hacían era fuera del ámbito escolar. Elegimos, hay 2 técnicas interesantes. Una es digamos, lo importante entonces en la evaluación es tratar de tomar, además de las técnicas que tomamos siempre, bueno, ver en cada de ellas qué cosa se destaca y qué era lo que tendríamos que explorar acá para, digamos, ver en qué grado pudo haber afectado o está afectando esta situación. Entonces el garabato sabemos que refleja siempre la realidad pulsional, digamos, los estados de agresividad o no, o la posibilidad de regular esos estados en la persona que lo grafica. Acá tomamos la técnica 3, que es la técnica en donde se le pide al sujeto que ponga su nombre en el centro de la hoja y que garabatee. Cuando observamos el dibujo, que está muy bien analizado, digamos, en el material escrito de esta audioclase, podemos ver que el nombre está en el centro, pero el centro con tendencia izquierda, es decir, que hay un desplazamiento del centro. El garabato no es un garabato continuo, sino que es un garabato recto, de formación reactiva, dada la cantidad de espacios blancos que requiere, y es un garabato de aislamiento porque el nombre también es rodeado. Los números que aparecen son las secuencias en cómo lo fue realizando. O sea, primero puso el nombre, después puso el círculo, después puso el movimiento que está a la izquierda, que es el movimiento 3, y lo último que puso es, vuelve de vuelta al nombre, desde el círculo larga un garabato y pone 2 movimientos arriba como nubes. Esto da cuenta de que las relaciones interpersonales están siendo conflictivas, de que hay una situación de aislamiento y que obviamente hay un estado de angustia, dado la cantidad de blanco que rodea a todo el centro del nombre. La forma digamos, de circularlo implica un poco el tema justamente del aislamiento como mecanismo de defensa. En efecto, digamos, esta situación, podemos decir, desde este indicador, y más allá también de otras técnicas, que había afectado, digamos, a esta niña.